presentando ya a José Antonio Aguirre, que abrirá el bloque de política monetaria. Bueno, José Antonio Aguirre ha desarrollado toda su carrera como economista profesional en la Bolsa de Valores de Bilbao, de Madrid y Barcelona, jugando un papel destacado en la introducción en España a las teorías de Buchanan y su escuela, propiciando la traducción a nuestra lengua de algunas obras básicas en su enfoque doctrinal, como el cálculo del consenso, el poder fiscal y la razón de las normas. Fruto de esta colaboración en su libro sobre el poder de emitir dinero, y en los años 90 fundó la Biblioteca de Grandes Economistas del siglo XX y también una obra crítica de la teoría general del empleo, del interés y del dinero de Keynes, que habréis estudiado en clase, los que estáis de grado de economía. Y también, por último, destacar entre sus últimas obras el libro que ha escrito junto a Juan Castañeda sobre la última crisis económica, que se titula Una crisis económica sorprendente. Y ya sin más os cedo la palabra y que comience su exposición. Bueno, primero agradecer a la organización que me haya dado la oportunidad. ¿Hay un vasito por ahí de agua? ¿Tenéis? ¿O lo hacemos a...? No, no te preocupes. No, me la bebo a morro. No hay problema. No hay problema. Decía que agradecer a los que me han invitado, que yo creo que ha sido como consecuencia de un libro que presenté recientemente en una reunión que se celebra todos los años en Madrid de distintas instituciones liberales, y me han asignado este tema de las políticas monetarias no convencionales. Lo primero que quiero decir es que lo que se llaman políticas monetarias no convencionales no son tales. Son un conjunto de medidas de emergencia que tuvo que improvisar la Reserva Federal de los Estados Unidos ante un fenómeno que les había pasado inadvertido. La incubación en un proceso bastante largo de un sistema bancario en la sombra, que repentinamente, un buen día, paralizó los mercados interbancarios de casi todos los países del mundo, bueno, de bastantes países desarrollados del mundo. Y lo paralizó por la desconfianza que sentían los propios bancos de lo que ocultaban los balances de los bancos de los demás. Yo recuerdo que entonces estaba en Londres y la sensación que capté fue que aquello, ni los más viejos del lugar veían una cosa semejante. Los bancos desconfiando de lo que ocultaban los balances de sus colegas y prácticamente sin hacer ninguna operaciones con ellos porque temían que se iban a quedar sin el dinero. A esto respondió la Reserva Federal con las que llaman algunos políticas monetarias no convencionales y que yo creo que son simplemente unas medidas de emergencia que tuvieron que hacer porque se les hundía el muñeco. El objetivo de las medidas de emergencia era evitar a toda costa lo que sucedió en los Estados Unidos en los primeros años de la década de 1930. Una caída de la oferta monetaria de dinero bancario nunca vista en la historia del orden del 35%. Entre agosto de 1929 y marzo de 1933, la base monetaria del sistema de la Reserva Federal creció solamente un 15%. Y al mismo tiempo la oferta monetaria de dinero descendió un 35%. El objetivo de las medidas de emergencia que adoptó Bernanke era sencillamente esto, que no se repitiera lo que sucedió a comienzos de los 30. Pues bien, con más o menos retraso, los restos de los bancos centrales, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, adoptaron la misma posición que de la Reserva Federal. Compraron grandes masas de activos financieros, muchos de ellos tóxicos, situaron el tipo de interés a nivel nulo o prácticamente nulo y en algunos casos a tipos de interés negativos. Por ejemplo, el Banco Central Europeo
entre el año 2007 y el 2015, incrementó su base monetaria en el 105%. Y solo consiguió con ello aumentar la oferta monetaria en un escaso 25% y el crédito al sector privado quedó prácticamente estancado. ¿Cuáles han sido los resultados de estas medidas de emergencia? El primero de ellos es que no se produjo una hiperinflación como algunos temían, debido a lo inusitado aumento de la base monetaria. No se conocen aumentos de la base monetaria como los que han practicado los bancos centrales en estos últimos 10 años. Se impidió también, en cierta manera, que descendiera el nivel de precios de los bienes al consumo, que en los años 30 descendió entre un 25 y un 30%. En esta ocasión, estos aumentos verdaderamente, no diría yo que salvajes, pero inusitados, de la base monetaria, impidieron que cayeran los precios, el nivel de precios de los bienes de consumo. En cuanto a los índices de la producción industrial y del comercio mundial, la contracción que se produjo en el 2008 fue incluso superior a la de los años 30. Pero en poco tiempo, algo menos de 3 años, los niveles de la producción industrial y del comercio mundial recuperaron el nivel anterior a la crisis y después crecieron lánguidamente, pero crecieron. Y en lo que se refiere a los mercados de renta variable, hoy podemos decir que sus cotizaciones, las cotizaciones de los títulos, han recuperado los niveles anteriores a la crisis. La mayoría de ellos ofrecen tasas anualizadas de crecimiento positivas, salvo alguna excepción como el caso español, que estamos por debajo. Con toda seguridad, esto funcionó en buena medida gracias a que los países emergentes atravesaban una extraordinaria fase de expansión de sus actividades económicas. Y por esta razón, Bernanke, hace algo más de un año, en el mes de marzo del 16, como sabéis, fue el ideólogo de las políticas monetarias no convencionales. Bernanke estaba un poco asustado y se preguntaba que en el caso de que se ralentizara el crecimiento de las economías emergentes, ¿cuáles eran los instrumentos monetarios que quedaban en nuestro arsenal para hacer frente a esta eventualidad? O si surgía alguna cosa parecida a lo del sistema bancario de la sombra, porque normalmente estas crisis surgen con instrumentos que no podemos imaginar. Y se preguntaba a Bernanke esto. La verdad es que leyéndole, uno sacaba la conclusión de que poco, si sucede algún fenómeno de estos, poco vamos a tener que hacer. Los mercados de renta fija están todos en máximos. Y, naturalmente, los tipos de interés están intentando salir de una anomalía y no lo hacen porque los endeudamientos públicos son de tal categoría que una subida de tipos de interés a las autoridades prácticamente les parece que se les va a reproducir la crisis en cualquier otro momento. Estas son las razones dadas. Quiere decir que, a consecuencia de estas políticas, prácticamente la política monetaria ha quedado inerme. Supongamos que salimos airosos de esta situación. Retomamos los tipos de interés normales y prescindimos de las compras masivas de activos. El problema que tendremos que abordar entonces será cómo configurar las políticas monetarias convencionales. Pero antes de entrar en este tema, vamos a ver qué registro nos presenta a lo largo de la historia estas políticas monetarias convencionales. Pues bien, entre el año 1870 y el 1913, que fue una época en que rigieron tipos de cambio fijos a escala internacional, efectivamente la tasa de inflación fue bajísima, del 0,4%, algo inusitado. Y la tasa de paro también se mantuvo en el 2,7%. Ya en el año entre el 1950 y el 1973, que es la época de los tipos de cambio ajustables, la tasa de inflación
media aumentó sensiblemente, pasó del 0,4 en el periodo anterior al 4,6. Y la tasa de paro también aumentó al 3,7. Y ya, después de las crisis energéticas, en el periodo que va de 1973 a 1989, la tasa de inflación media fue del 7,3% y la tasa de paro superior al 6%. En efecto, en los años anteriores a la gran recesión o a la crisis de los activos financieros tóxicos, habíamos conseguido doblegar las tasas de inflación y de paro que nos legaron las crisis energéticas. A finales del siglo pasado, las tasas de inflación en la eurozona, en Estados Unidos y en Japón andaban incluso por debajo del 2%, hasta el punto que algunos economistas predijeron que estábamos próximos a una convergencia de tasas de inflación que permitirían restablecer un patrón de valor común en el sistema monetario internacional. Pero no fue así. Y no fue así porque el sistema bancario en la sombra fue el que lo impidió. Y entonces las autoridades monetarias recurrieron a lo que era de esperar. Cuando la actividad financiera se hunde, pues ellos acuden siempre a establecer regulaciones, más regulaciones, más regulaciones. ¿Qué ha pasado con esta clase de regulaciones a lo largo de la historia? Bueno, vamos a referirnos a una de las más antiguas. Cuando apareció el billete de banco, y Adam Smith, que conocía bien esta experiencia, nos relata que mientras se mantuvo la libertad de emisión de billetes de banco y la convertibilidad en moneda metálica, los excesos de emisiones que se produjeron a pesar de la libertad de emisión y a pesar de la convertibilidad, sin embargo, eran costosísimos para aquellos bancos que incurrían en ellos. Naturalmente, la convertibilidad, cuando llegaba una emergencia, como es una guerra, se suspendía la convertibilidad. Y eso sucedió durante las guerras napoleónicas. Y entonces, para evitar los excesos de emisiones, ¿qué se les ocurrió a los reguladores de entonces? Pues sencillamente establecer un coeficiente del 100% de las reservas de oro en las nuevas emisiones de billetes de banco. Es la ley de Peel del 44. ¿Cuál fue el destino de esta regulación? Pues el destino de esta regulación fue que en todas las crisis financieras del 19, esta regulación tuvo que dejarse en suspenso, no se pudo aplicar. Si nos acercamos a un poco en el tiempo, ¿qué ha pasado con las regulaciones del capital bancario Basilea I y Basilea II? Pues ha pasado que los bancos se las han ingeniado para sortearlas porque el sistema bancario en la sombra no hubiera podido aparecer si hubieran cumplido estos requisitos del capital. Y no contentos con ello, se ha vuelto a regular el capital, en estos casos intensificando. ¿Y qué persiguen las regulaciones de Basilea III, las nuevas regulaciones de Basilea III? Pues persiguen algo que a mí me parece insólito. Tratan de estimar cuáles serían las pérdidas de activos de los bancos en caso de que sucediera una crisis como esta. Y entonces establecen el coeficiente de capital en armonía con eso, con la intención de que sean los accionistas los que sufran el impacto. ¿Cuál ha sido la respuesta de los accionistas? Pues si habla usted con cualquier gestor de fondos de inversión, no compran acciones bancarias o compran acciones bancarias muy señaladas. Las acciones bancarias que antes de la crisis eran una inversión que todo el mundo creía que no podía fracasar, hoy los gestores de fondos de inversión minimizan sus inversiones en el sector financiero. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la ley Dodd-Frank que han puesto en vigor en los Estados Unidos? Pues es una ley que tiene 2.000 páginas, es mucho más grande que el Código Civil y yo creo que no durará mucho tiempo porque establece un corsé a las instituciones. Yo creo que es un buen negocio para los bufetes de abogados, pero para nada más. En mi opinión, en lugar de establecer regulaciones, que ya hay muchas, algunas efectivamente son razonables, pero en mi opinión sería mucho más efectivo tratar
de actuar sobre los poderosos incentivos que vienen actuando desde hace muchos años y que alentan la dinámica al endeudamiento creciente. Unos datos de la OECD. Antes de que se produjera la gran recesión, los países de la OCDE, en media, tenían una cifra de endeudamiento del 300% del PIB. Japón, por supuesto, estaba a la cabeza. Pero aquí lo que me interesa a mí destacar es el endeudamiento externo que tenían las instituciones financieras. Y esto me va a permitir, aunque sea brevemente, examinar cuáles son las estructuras nacionales de crédito de los bancos y cuáles son sus interrelaciones en el mercado mayorista de dinero bancario. Esto lo saben casi todos ustedes, pero efectivamente las estructuras nacionales de crédito bancario están todas cortadas por el mismo patrón. A la cabeza existe un banco central que emite reservas bancarias a la que llaman dinero de la máxima liquidez o dinero externo, con capacidad para liquidar las deudas que surgen solo entre nacionales y cuya circulación se impone de una u otra forma de manera forzosa. Al lado del Banco Central existe un conjunto de bancos privados asociados al central cuya misión es conceder créditos, hacer inversiones, emitiendo lo que le llaman medios de pago, que algunos llaman dinero interno, en un múltiplo de las reservas que emite el Banco Central. Con este entramado al que responden casi todos los sistemas bancarios nacionales del mundo, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende que el Banco Central planifique, y utilizo la palabra planificar en su sentido propio, planifique la oferta de medios de pago internos, aumentando o contrayendo las reservas y suponiendo que el multiplicador del crédito es más o menos estable. Y suponen además que con un sistema de cambios flexibles, tipos de cambios flexibles, el Banco Central consigue aislar a la economía nacional de las perturbaciones que proceden del exterior y además consigue el equilibrio de los pagos internacionales. Pues bien, ¿cómo se conjuga todo esto en los mercados mayoristas de dinero bancario? En estos mercados, el mercado principal está en Nueva York. Allí acuden a diario todos los países del mundo con los excedentes de liquidez que tienen. Los convierten en dólares, que es la moneda de reserva, y después los reparten por toda la economía global a tipos de interés superiores y con la superposición de la garantía de sistemas bancarios nacionales que tienen la máxima reputación, como Suiza, como Alemania, como Inglaterra, etcétera, Francia. Así es como llegaron, por ejemplo, a España, al sur de Europa, fondos suficientes para incubar aquí unas burbujas especulativas de precios tanto en el sector inmobiliario como bancario. Pues bien, cuando esos fondos que habían captado los bancos en el mercado mayorista de Nueva York, de repente, de la noche a la mañana desaparecieron, se produjo naturalmente una enorme recesión que afectó no solo a los países destinatarios de los fondos, sino a los países que habían intermediado en la operación, o sea, que habían superpuesto la garantía de sus sistemas bancarios. Es decir, a la Caja de Ahorros de Valladolid o de La Mancha no le prestaba el mercado mayorista de Nueva York, le prestaba un banco alemán que a su vez había cogido los fondos, con lo cual, naturalmente, los que invertían su dinero en el mercado de dinero bancario de Nueva York tenían la garantía de Alemania y después del destinatario final de los montos, de los fondos. Ahora, la Caja de Ahorros de La Mancha, con quien se entendía, era con el banco o con la Caja de Ahorros alemán que había hecho esa operación. La crisis se llevó por delante a los dos, al que superponía la garantía de su sistema bancario y al resto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que los tipos de cambio flexibles no nos aíslan de las perturbaciones que se originan en otros lugares. Si el sistema bancario en la sombra acabó
con la estabilidad del sistema bancario de los Estados Unidos, a los pocos días se oía en España, nosotros es que hacemos las cosas mucho mejor porque ellos han hecho ahí una serie de barbaridades. Ustedes han hecho exactamente lo mismo y a los pocos días se vio que la crisis también afectaba al sistema de bancos y cajas de ahorro españoles porque estaban fuertemente endeudados en el exterior. ¿Y qué sucede? Porque a nivel global no hay nada que impida que estos fondos se retiren de la noche a la mañana. Son fondos que están invertidos a corto plazo y, por lo tanto, el día que sus poseedores deciden, esto no nos gusta mucho, se retiran y se acabó. Y el Banco Central queda absolutamente inerme y su política monetaria queda absolutamente desaparecida del mapa. Pues bien, ¿por qué sucede todo esto? Sucede todo esto, en buena parte, como consecuencia del nacionalismo monetario que ha imperado en todo el mundo durante el siglo XX. Los economistas, la mayoría de los economistas y la mayoría de los políticos del siglo XX han participado en la creencia de que el dinero es una creación de la ley. En el caso de los políticos se comprende esta actitud, porque esto les proporciona un instrumento valiosísimo para seducir a sus votantes. Como decían en un panfleto que publicaron James Buchanan y Geoffrey Benham en los años 80, da la sensación de que los políticos han descubierto la fórmula mágica de convertir la arena en oro, que, como ustedes saben, era el sueño de los alquimistas medievales. Todos han participado de esta, pero me interesa, los políticos es lógico, les ponen en sus manos algo muy sencillo de manejar y lo utilizan. Lo que más me preocupa es el desvío de los economistas. Y entonces, para ver en qué consiste este desvío de los economistas, vamos a hacer el siguiente experimento, ustedes y yo. Imaginen que a escala global tuviéramos un sistema bancario como el nuestro, pero unificado. Ya sé que a la cabeza tendría que haber un Banco Central Mundial, que es una utopía, pero es un ejercicio mental el que vamos a hacer. Si tuviéramos un sistema bancario unificado, cuando un deudor paga a su acreedor una deuda, ¿qué sucederá? Sucederá que la cantidad de dinero disponible para el deudor desciende y la cantidad de dinero que recibe el acreedor en igual cantidad asciende. ¿Qué quiere decir? Que el pago de la deuda deja siempre invariante la cantidad de dinero del sistema, en un sistema bancario unificado. No hay un sistema bancario unificado porque hay miles de sistemas bancarios nacionales. Y como consecuencia de esto, cuando se paga una deuda, la cantidad de medios de pago no queda invariante. Porque hubo un momento en la historia del siglo XX en que los países que eran deudores netos, cuando se les dijo que redujeran la cantidad de dinero al pagar las deudas, consideraron que esto era inaceptable porque era una política monetaria deflacionista. No hay ninguna deflación. Si el deudor paga al acreedor lo que le debe, disminuye la cantidad de dinero del deudor, aumenta la del acreedor y la cantidad del sistema sigue invariante. Pero cuando lo que hacemos es fraccionar el espacio económico en sistemas monetarios independientes, estamos creando una dinámica continua al aumento de los medios de pago y al aumento de las cifras de endeudamiento. Y esto es lo que hay que atajar. El deudor neto entonces más significativo era Gran Bretaña. ¿Qué hizo Gran Bretaña en el año 25? Sencillamente retornó al patrón oro, pero no devaluó previamente la libra esterlina y fue un fracaso. A los pocos años de retornar al patrón oro,
tuvo naturalmente que abandonarlo. Vamos a dejar este hecho aparte, vamos a dejar aparte el hecho de qué hubiera sucedido si Gran Bretaña hubiera devaluado la libra esterlina en 1925, hubiera retornado al patrón oro, probablemente no hubiera tenido que abandonarlo en 1931. ¿Cuál es el argumento que utilizan los deudores netos para decir que un patrón de valor internacional les obliga a practicar una política inflacionista? Fundamentalmente, el argumento más serio de todos es la falta de flexibilidad a la baja del salario monetario. Esta es una dificultad muy real y que se presenta solo en las economías industriales y no se presentaba antes en las economías que estaban basadas fundamentalmente en las producciones agrícolas. Pero yo entiendo que el argumento de la flexibilidad a la baja del salario monetario, que es el típico argumento hecho con agregados, no debería habernos llevado a prescindir de un patrón de valor común, que es el único que puede evitar este exceso de medios de pago. Es decir, durante el siglo pasado, la verdad es que oponerse al argumento de la inflexibilidad a la baja del salario monetario fue muy difícil, porque la doctrina dominante, que era la de Keynes, llegó a sostener que esa inflexibilidad del salario monetario era una garantía de la estabilidad financiera de nuestros sistemas. Pero si, reconociendo la dificultad, en lugar de formular así dogmáticamente el carácter deflacionista del patrón de valor común, hubiéramos indagado cómo podíamos superar esta dificultad sin prescindir del patrón de valor común, hubiéramos descubierto tres cosas. Rara vez, Inglaterra tampoco en aquella ocasión, rara vez un país tiene que reducir sus salarios monetarios de una forma generalizada, rara vez. Serán en determinados sectores industriales, unos sectores industriales que han quedado enquilosados, otros que van más adelantados, pero una reducción generalizada del salario monetario en rarísimas ocasiones se verán obligados a practicarla. Porque si en efecto nuestra economía en el exterior vende una combinación de productos cuya demanda está en descenso, la forma de salir de ese aprieto no es poseer una moneda nacional. La forma de salir del aprieto cuando la combinación de productos que tú vendes en el exterior está en descenso es modificar la estructura de producción para vender una combinación de productos que esté en lugar del descenso, que esté en ascenso. Es decir, este problema no es un problema de naturaleza monetaria, ni es un problema que se resuelve devaluando la moneda. Precisamente los partidarios del argumento de la estructura a la baja, de la inflexibilidad a la baja, los salarios monetarios, acuden siempre a la devaluación monetaria para salir del aprieto. Pero como cada vez que se encuentran con dificultades en la balanza de pago, lo que hacen es devaluar la moneda nacional, esto transitoriamente les produce un cierto alivio, pero a la larga lo que sucede es que se meten en una cadena de devaluaciones monetarias una tras otra y lo que no hacen es modificar la estructura de producción, que es lo que tenían que hacer para poder vender en metal. Voy a poner el ejemplo de Alemania porque me alegro lo que acabo de oír antes. Digo, estaba un poco en suspenso, porque digo, a ver qué va a decir con lo que voy a decir yo a continuación. Pues miren ustedes, en Alemania, por ejemplo, y tomen este dato porque a mí me impresionó, 7 de cada 10 empleos en la industria alemana están expuestos a la competencia internacional. 7 de cada 10 empleos. Es decir, quiere decir que se lo tienen que bregar bien. Y esta es la raíz del éxito de Alemania, y no el que tenga el marco fuerte o que tenga... No. Pero ahora vamos a ver también por qué tiene el marco fuerte. 7 de cada 10 empleos en la industria alemana están expuestos a la competencia internacional.
Si Alemania se encontrara, como nos ha pasado a nosotros, con unos fondos de dinero externos procedentes del mercado mayorista de Nueva York, no lo dedicaría a incubar una burbuja de precios inmobiliario, lo dedicaría precisamente a mejorar esa estructura industrial que tiene. Y nosotros, sin embargo, ¿qué hacemos? Incubar con esos fondos una burbuja de precios inmobiliarios, porque los precios inmobiliarios no están expuestos a la competencia internacional. Y las consecuencias son las que son. En resumen, la inflexibilidad de los salarios a la baja, argumento que han utilizado todos los nacionalistas monetarios en el siglo XX, es un argumento en cierto modo engañoso. Porque las razones que han llevado a fragmentar el espacio económico en monedas nacionales y en áreas monetarias independientes son fundamentalmente de carácter político, no son económicas. Robert Skidelsky, el biógrafo de Keynes, sostiene que el origen de las políticas monetarias no convencionales se encuentra en el Tratado del Dinero, en el volumen segundo del Tratado del Dinero de Keynes de 1930. Y es así, en efecto. Pero mucho antes, Keynes, al comienzo precisamente de esta obra, refrendó con su autoridad la idea de que el dinero es una creación de la ley. Y más adelante, en la teoría general, insistió en ello, y en la réplica que escribió en 1937 a las objeciones que le habían formulado economistas eminentes, como eran Taussig, Robertson o Weiner, sostuvo que la función del dinero es suministrar liquidez, que es lo que hemos hecho ahora. Hemos seguido a Keynes al pie de la letra. Lo que no pudo imaginar Keynes es que tuviéramos que inyectar la cantidad de liquidez que hemos tenido que inyectar para que el muñeco no se nos viniera abajo. Quiere decir que el muñeco no debe estar bien construido, no debe estar bien configurado. Ben Bernanke no se inspiró en Keynes, se inspiró en lo que él llama los experimentos naturales de Milton Friedman y Anna Schwartz del año 63, cuando escribieron la historia financiera de los Estados Unidos. Pero no obstante a esto, sabemos que tanto Milton Friedman como Anna Schwartz confesaban algo que a mí siempre me impresionó. Confesaban que no conocían ningún estudio solvente que comparase el coste de recursos del sistema monetario internacional anterior a 1914 y el que rige a partir de 1971. No conocían ningún estudio que hubiera estudiado el coste comparativo de recursos de un sistema monetario y el otro. Y además esperaban que si ese estudio se llevaba a cabo, esperaba que no tuviéramos que retornar a introducir mercancías en el sistema monetario. No obstante, esperaban que esto fuera así, pero tampoco descartaban que en un momento determinado tuviéramos que hacerlo. Y leo textualmente lo que decían Milton Friedman y Anna Schwartz. Si el actual sistema de papel moneda puramente fiduciario, al que el mundo ha sido llevado lentamente y casi de manera inadvertida, si este sistema opera de una forma razonablemente bien, sin ocasionar ni grandes inflaciones ni grandes depresiones, lo que vamos a discutir aquí, o lo que podíamos discutir aquí, un abanico amplio de reformas monetarias a introducir, no tendría ninguna influencia en los acontecimientos. Sin embargo, añadían ellos, la posibilidad de que esto no sea así es muy real. En especial si el sistema acaba siendo víctima de una enorme inflación, confirmando con ello la proposición de Fisher. Pues bien, no ha sido una enorme inflación de precios de los bienes de consumo, como esperaban Friedman y Schwartz, sino una nube de activos financieros tóxicos en una cuantía que ellos no pudieron imaginar nunca. Y esto es lo que nos va a obligar a replantear
las políticas monetarias convencionales, una vez que salgamos o podamos salir, ya veremos cómo, de las medidas de emergencia que nos hemos visto obligados a tomar. La política monetaria está por diseñar y me alegra que este seminario se vaya a ocupar en lo sucesivo de intuir qué medidas monetarias nuevas, distintas de esas medidas que dicen, no, buscamos un agregado monetario, lo mantenemos constante. Sí, mire, un costo de un agregado monetario importante, tal, lo mantiene usted constante. Bueno, algo parecido estaban haciendo los bancos centrales cuando se les vino todo abajo. Por lo tanto, y en mi opinión, ¿qué habrá que hacer? Pues habrá que hacer fundamentalmente tomarnos en serio, con mucha paciencia, con mucha investigación, porque no estamos investigando en esta línea. Habrá que ir eliminando poquito a poquito los incentivos perversos en los que se basa nuestro sistema monetario. Uno es la centralización de la reserva bancaria y el otro es la ausencia de un patrón de valor común. Dos temas muy difíciles, que por supuesto van a encontrar una resistencia tremenda, pero que es por donde yo creo que por lo menos la investigación económica debía caminar por esos senderos. No lo hace porque estaban confiados que el sistema que tenían no se iba a ir al garete. Ellos no han podido no han podido darse cuenta que la moneda fiduciaria da lugar a unas consecuencias que los que la implantaron no pudieron pensar que eran tales. Son consecuencias que llamaba Menger no intencionadas. En cambio, la teoría económica va por los senderos de buscar criterios de maximización, criterios de optimización, etcétera, 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 etcétera. Es mucho más difícil para un economista tratar de deslindar y tratar de analizar cuáles son las consecuencias no intencionadas, y con esto termino, de las medidas de política económica que él favorece o sugiere o pone en marcha. Porque evidentemente cuando los economistas se creyeron a pies juntillas que el dinero efectivamente era una creación de la ley, el resultado lo hemos tenido, eso sí, bastante después, pero lo hemos tenido al comienzo de este siglo. Y con esto no les canso más. No sé si me he pasado el horario o no me he pasado, porque es que no he mirado la hora cuando empecé. Muchísimas gracias. Pasamos a otras preguntas. Muchas gracias, José Antonio, por su ponencia. Quería preguntarte, supongo que luego lo gozaremos también en la mesa redonda, pero el sistema de, por ejemplo, de monedas paralelas que ustedes gozaban en su libro anterior, como una aproximación, no un sistema ideal, una visión más pragmática, ¿puede solucionar en parte el problema de la inestabilidad financiera? Bueno, usted ha debido leer mi libro con Juan Castañeda y se lo agradezco. Efectivamente, entre las distintas alternativas que se manejaban antes del establecimiento del euro, este sistema de las monedas paralelas que se inició en el Instituto de Economía de Kiel, y que yo tuve conocimiento de ellos por mi amistad con el profesor Donges, que entonces era el vicepresidente del Instituto de Economía de Kiel. Yo efectivamente en ese libro defendí el sistema de monedas paralelas. Efectivamente creo que hubiera sido, para mí era un deseo que me gustaba, porque era poner en competencia el euro con las monedas nacionales, a ver quién es el que se llevaba el gato al agua, ¿no? Pero esto tropezó con la resistencia del Bundesbank. El Bundesbank efectivamente pasa por ser el banco, pero en voz baja para que Donges no me oiga. Hombre, son un poco, son demasiado
tajantes. Y efectivamente el Bundesbank fue el que tumbó la propuesta de monedas paralelas. Ellos consideran que su sistema de estabilizar el nivel de los precios, y además no están convencidos porque antes de la gran recesión hemos tenido una gran estabilidad de precios. ¿Y qué pasa? Que los bancos se las han ingeniado por organizar esa tramoya enorme que fue los activos tóxicos y tal. O sea, quiere decir que si nos pasamos la vida mirando lo que le pasa al nivel de precios, si sube media décima, si baja media otra, está bien, es mejor que los precios no suban al 50% o como suben en Venezuela ahora, por ejemplo. Eso de acuerdo. Pero oye, a lo mejor una tasa del 4 o el 5%, hay estudios que dicen que no es tan mala. Pero no hay que ponerse histérico cada vez que el índice de precios. Y además, y por lo tanto, efectivamente, los alemanes están muy orgullosos. Primero, están temerosos de que se produzca una hiperinflación. Una hiperinflación solo se puede producir en Venezuela. Porque en un país civilizado, hoy día, una hiperinflación no se va a volver a producir, porque además sabemos cómo se corta una hiperinflación. Hay la famosa anécdota de Mises, que conocéis todos, ¿no? Dice, pues mire usted, que le dijo a los que le iban a preguntar, dice, mire, esto tiene una función rapidísima, deje usted, corta el grifo, la máquina de imprimir y se ha quedado usted sin hiperinflación. O sea, hiperinflación en un país civilizado no va a haber. ¿Dónde hay hiperinflaciones? Bueno, pues tenemos la de Venezuela, y países que no están bien estructurados o que naturalmente pasan por una crisis como le pasó a los alemanes en el 21, 23, no sé cuándo fue la hiperinflación alemana. Yo creo que, pero los alemanes viven aterrados por esto. Si la tasa de inflación de precios se va por encima se va al 2, al 3, a mí no me preocupa. No sé dónde poner el límite, no lo sé. Hay algunos que los ponen en los 2 dígitos. Sí, efectivamente, cuando las crisis energéticas empezaron a aparecer tasas de 2 dígitos, pues llegó Paul Volcker y dijo, aquí se ha terminado el asunto. Y aunque los keynesianos dijeran lo que dijeran, pues él impuso y tuvo éxito. O sea que yo hubiera hecho, sobre todo para vencer la resistencia esta británica, que era muy fuerte. Bueno, y ya lo hemos visto, ¿no? O sea, eso ya lo hemos visto. Es decir, yo hubiera sido partidario de monedas paralelas, pero amigo mío, llegó el señor del Bundesbank y dice, no, nosotros tenemos aquí en nuestros estatutos un mandato semiconstitucional de que tenemos que velar por la estabilidad del nivel de precios. Bueno, ese mandato hoy pienso que no sirve para mucho. No quiero decir que no valga para nada, pero a la vista de lo que se ha visto, pues ¿de qué nos ha servido en Occidente esto? Yo creo, insisto, bueno, y contestando a su pregunta, de acuerdo, sí, la moneda paralela, a mí personalmente me hubiera parecido una solución mejor. Y a Hayek le pasaba lo mismo. Hayek veía con terror el que se creara un Banco Central Europeo. Y a mí, pues también. Sobre esto del tema del Banco Central, de la centralización, es un tema que me gustaría tocar algún día. Sobre la centralización de la reserva bancaria, por supuesto hay opiniones encontradas y muy razonables en ambos casos. Es un tema bonito, pero es un tema que tenemos que ir trillando. En vez de andar, yo a veces peleo con Juan Castañeda por esto, porque Juan Castañeda está muy metido en el diseño de reglas monetarias. Y yo le digo, yo creo que esto está pasado. Lo que pasa es que Condon le tiene comido el coco. Pero como Juan es un gran tipo, pues yo creo que acabará reaccionando. ¿Algo más? Hablando de monedas, ¿qué opina del Bitcoin? ¿Del Bitcoin? Pues le voy a contestar con una cosa. Efectivamente el Bitcoin, ya lo acabamos de ver, y ayer venía al Mundo con una primera página tremenda. Pero le voy a decir una cosa, los bancos están interesados en el Bitcoin. Si eso le puede servir de contestación. Como todos los inventos, los aviones vuelan tal y se pueden caer. Pero el Bitcoin, evidentemente,
aunque en estos momentos se esté utilizando para las operaciones más opacas y con peores intenciones, etcétera, tiene un defecto. Bueno, un economista diría que hay un problema de inconsistencia temporal en el Bitcoin. Efectivamente, el día que su ideólogo pues decida que esa fórmula, el algoritmo ese matemático tal y cual. Pero lo que yo le quiero decir es que los grandes bancos europeos están interesados en el Bitcoin y van a montar unas monedas parecidas al Bitcoin para hacerle la competencia al Bitcoin. Con lo cual, es decir, no se puede descartar en absoluto que esta idea tenga cierta... Y por ahí van las cosas. Actualmente yo no tengo Bitcoin ni compro Bitcoin. Hoy el que compra Bitcoin es para lo que es para ocultar cosas, ¿no? Pero yo, que tengo bastante comunicación con banqueros de alto copete, yo sé, por ejemplo, que la Unión de Bancos Suizos está diseñando porque me han mandado están diseñando y están estudiando hacer ellos una cosa parecida al Bitcoin para que el Bitcoin no les tal. Y el BBV en España también opina lo mismo. ¿Alguna cosa más? Venga, anímense. Adelante. Muchas gracias, ponencia. Me gustaría preguntarle, dentro de este contexto post-crisis... ¿Por qué no? Es que te oigo mal. Estoy estrenando unos aparatos que me han dicho que es inteligencia artificial, pero todavía no funciona a pleno rendimiento. Sí, muchas gracias por su ponencia, y me gustaría preguntarle que dentro de un contexto de post-crisis, después de... No te oigo nada. Acércate, levántate y vete aquí. A ver. Dentro del contexto que estamos viviendo de la crisis, ¿no?, de bajo crecimiento o crecimientos débiles, me gustaría preguntarle cuál es su opinión respecto a la teoría del estancamiento secular. Mi opinión acerca del estancamiento secular, de la teoría del estancamiento. Del estancamiento secular, fue una memez que se le ocurrió a Hansen, Alvin H. Hansen, o sea, vamos, bueno, Alvin H. Hansen en Harvard, que fue el introductor del keynesianismo en los Estados Unidos, pues, bueno, no sé si conoce usted un libro de un historiador de la economía que se llama Robert Hicks. Conoce, ¿no? Leyéndolo me hacía... cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene naturalmente un problema de desmovilizar todo el ejército que había movilizado, y las previsiones de los economistas es que aquello iba a ser un desastre. Bueno, pues no fue un desastre. Y Hicks dice, la realidad, no hace falta ninguna teoría macroeconómica para prever lo que va a pasar, tal. No hace falta ninguna teoría macroeconómica. Y Hansen creía firmemente en la teoría económica de Keynes. Antes había sido hayekiano, pero creía firmemente. No creo que se produzca un estancamiento secular. Tenemos en Europa un problema, naturalmente, tenemos una población muy vieja, muy envejecida. Esto no es bueno. Eso no es bueno. Pero el estancamiento secular de tipo Keynes, no, será un estancamiento yo tengo una alergia terrible a los relacionamientos con agregados, de verdad. Pero si me dices, es que Europa tiene una edad media, está constituida de tíos como yo que ya no van a ninguna parte, que tal, que no quieren viajar, que no tal. Pues sí, claro, sí. No, tenemos que tener niños, tenemos que rejuvenecer la población y tenemos que hacer eso. Y si hacemos eso, de estancamiento secular, nada.
Y bueno, me voy a anticipar al que va a actuar detrás de mí, ¿no? Pero creo que, aun con todas las dificultades que tiene el euro, pero creo que efectivamente tenemos que tener una moneda única. No podemos tener 10 políticas monetarias ahí de lo que se le ocurra a cada uno. Eso es así. Ahora, tendremos que hacer muchas cosas, pues sí, tendremos que hacerlas, pero no creo en que se vaya a producir un estancamiento secular, en absoluto. Me ha suscitado una cuestión, tu exposición, que ha sido muy brillante, me ha dificultado mucho. Cuando has hablado acerca del sistema bancario en la sombra, yo tenía entendido que en los Estados Unidos ese sistema bancario en la sombra era producido por el sistema bancario comercial. Es decir, ellos sacaban las operaciones de los financieros sintéticos a otras instituciones y así podían sacar de su balance ese tipo de productos. Pero en Europa no. O sea, había una diferencia. En Europa, los bancos de aquí sí tenían ese sistema bancario en la sombra. Lo tenían dentro. Sí. ¿Esa diferencia qué efecto crees que ha producido diferencia? Que es lo que me sugiere, ¿no? Sí. Bueno. Aquí, efectivamente, hicieron menos operaciones de ese tipo. Fundamentalmente porque vamos siempre con retraso. Pero no, vamos con retraso. Pero yo, que entonces estaba en el ejercicio de mi profesión, pues, bueno, estaba a punto de jubilarme ya. Pero bueno, conocía, estaba metido en la vorágine. A mí me venían a ofrecer, por ejemplo, mire usted, ¿tiene usted dinero líquido? Sí. Dice, mire, es que tengo un leasing que he hecho en Brasil con un tío que es la pera, que se va a comprar un yate de no sé cuántos, como tipo de interés. ¿Qué le parece a usted si le paso el leasing de este tío? Habían empezado a hacer operaciones de sacar del balance y naturalmente eran operaciones que a ellos en riesgo no les gustaba y que se la colocaban al primer tonto que llegaba, ¿comprendes? O sea, y bueno, y si te cuento, el papeleo, ya examinando jurídicamente los contratos, era una cosa que solo un negado suscribía aquella operación y decía, no, quédese usted con el leasing del señor de Brasil y que yo ya me las arreglaré. No, aquí pues, efectivamente sacaban cosas de los balances. El Banco de España aquí actuó bien. Yo hablando un día con el actual gobernador me lo explicó. Yo asistía regularmente al seminario que tenía Pedro Suárez y un día vino el gobernador, el actual gobernador, ahora no me acuerdo el nombre, porque yo los nombres, ¿sabes? Pues este me explicó que efectivamente ellos habían intentado contener, estaban estableciendo medidas para que no titulizaran demasiado y que no dará. Pero bueno, es lo mismo que lo sacan del balance que lo tengan dentro. Lo tenían dentro y adiós, muy buena. Eso es. Pero es porque aquí vamos siempre retrasados. Pero aquí, evidentemente, el banquero, el problema de la centralización, como tú bien sabes, es que lo que no puede ser es que cualquiera que sea el riesgo que un banco asuma, haya un señor ahí detrás que se lo vaya a tragar. Esto lo dice Hayek en el año 37, en el libro, un libro que se ha leído muy poco, que es El nacionalismo monetario de Hayek. Y Hayek dice, no, un banco central, un sistema de bancos, en que todos esos bancos comerciales o instituciones financieras tienen la expectativa de que cualquiera que sea lo que hagan, al final suministrará el dinero suficiente el central, eso es el sistema. Si algún día se va a pique o bueno, pasa lo que pasa. Eso es el problema que tiene. Pero claro, para eso, con un tío que dice, como dice Keynes en el Tratado del Dinero, no, yo defino lo que es la libra y cuando quiero cambio el diccionario y le llamo otra cosa. Para un tío que empieza así, pues claro, tiene que pasar lo que pasa. Yo estoy convencido, Keynes es un tío que con todas las vueltas, porque mira que escribe difícil, con todas las vueltas que le da, al final siempre es lo mismo. Masa de dinero, aumento de la masa de dinero y tal.
es esto. Y ese artículo del año 37, en ese artículo del año 37, él respondía a Taussig, a Robertson, a Leontiev y a Jacob Weiner. Y yo lo he publicado en el libro, es uno de los artículos que yo he publicado en este libro que presenté en el mes de mayo. Y digo que de los artículos que publico ahí, este es el más difícil, pero que no se rompan la cabeza que lo que al final quiere Keynes es masa monetaria, masa monetaria, masa monetaria. Eso es, pero vamos, es impepinable. Es impepinable. La teoría del dinero, creación de la ley, no es de Keynes, es de Knapp, como tú sabes. Pero Knapp no lo conoce casi nadie. Keynes la tomó de ahí, esto promovió la traducción al inglés del libro de Knapp, que yo no lo he leído, no he leído el libro de Knapp, pero yo leí una reseña en el libro de Charles Rees sobre la historia de las historias monetarias, etc. Ahí ya le hace referencia a un párrafo del libro de Knapp y es una cosa, pero vamos, las masas lítricas, no sé qué, una cosa es decir, pero santo cielo, estos alemanes son la pera cuando les salen de sus cabezas unas cosas tremendas. Pero bueno, Keynes lo da. Yo creo que, como te decía antes en el pasillo, los bancos grandes lo están pasando mal y lo van a pasar peor. Lo van a pasar peor. Y cuando los fondos de inversión relegan en sus carteras de valores la inversión en instituciones financieras, es por algo, no lo hacen así a tontas y a locas. Más preguntas, por favor, que esto ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Nada, solo por comentar, has dicho que los costes de la moneda fiat es verdad que son mayores que lo que habría propuesto o lo que habría dicho Friedman. Creo que tenía un paper a Program for Monetary Reform donde decía que el coste del patrón oro era del 2,5% del PIB, por ejemplo. Yo sí que veo, me parece lógico y obvio que a partir de los 70 el coste de los servicios financieros también tendría que contarse. Y cada vez es más alto, lo vemos no solo desde la crisis, sino que antes de la crisis la gestión de riesgos para los bancos es cada día más alta. Solo si puedes hacer un comentario sobre ello, porque es un coste que en Friedman está. Y también que cuando él hace el paper cuenta el patrón oro como si fuesen todas transacciones en oro, pero no cuenta como si fuesen... ¿A qué paper te refieres? Si no me equivoco es del 58, básicamente es un programa para una reforma monetaria que hizo para cuando se hizo para la FED, si no me equivoco. Vamos, la conclusión es que decía que el coste patrón oro era el 2,5% del PIB. Bueno, si lo conocía, sino simplemente que ahora la moneda fiduciaria también tiene muchos costes que no se suelen tener en cuenta. Y con lo otro, Knapp y bastante más gente está teniendo cada día más eco en lo que se suele llamar ahora la teoría monetaria moderna. De hecho, hay gente que está cogiendo relevantes en Estados Unidos, como Stephanie Kelton, una de ellas, en fin, que son gente que esto viene como las ¿no? Cada X tiempo, siempre la teoría vuelve. Gracias. El artículo donde Friedman y Schwartz hablan de que no se ha hecho un estudio comparativo entre el sistema anterior a 1914 y el posterior al 71, es del año 86. Yo no sé, entonces ellos decían que esto era una especie de asignatura pendiente que tenían los economistas. No sé si, desconozco si ha habido alguno que ha intentado valorar esto. A mí, sin embargo, sin necesidad de hacer un estudio, en líneas generales, cuando aparecen las monedas de papel, cuando aparece el billete de banco, efectivamente, esto se ha repetido hasta la saciedad, todos los economistas, hombre, esto es que fíjate tú, la tontería, eso de sacar oro de la tierra, volver a meterlo tal y cual, esto es un adelanto. Evidentemente, Adam Smith consideraba que el billete de banco era un adelanto, el depósito bancario era un adelanto, tal cual. Pero naturalmente, claro, sometido, en el momento en que ese adelanto se lo apropió el gobierno, pues todas las cosas pues, se empezaron a poner más difíciles, claro.
Pero claro, ¿qué nos vendieron? Pues nos vendieron que la libertad de emisión llevaba a la quiebra del sistema. Y eso ha sido como un artículo de fe durante cientos de años. A mí una de las cosas, cuando yo escribí el libro sobre el poder de emisión del dinero, que lo escribí inspirado por Buchanan, no se llama, pero yo le pregunté, ¿cómo se pronuncia su apellido? Y me dice, no, se dice Buchanan, no es Buchanan, no, es Buchanan. Pues Buchanan, cuando yo hice este libro, mi sorpresa fue que leyendo la historia del análisis económico de Schumpeter, no hay ni una sola referencia a la escuela de banca libre. A mí no me gusta llamarle free banking y traducir free banking por banca libre. Porque dice, no, usted propone la banca libre. Ya sabe usted, esto va a ser una catástrofe porque va a poner cada cual el banco como quiera y tal y cual, y esto va a ser un desastre. No, yo propongo a los que traducen free banking por banker que cambien y pongan banca descentralizada. Lo que hace falta es descentralizar la reserva. Por tanto, yo espero que alguien haga este estudio, pero yo intuyo que el coste de la moneda fiduciaria es superior al coste del sistema que teníamos antes. Entre otras cosas porque las crisis de desempleo que ha producido la moneda fiduciaria, tanto en los 30 como ahora, son devastadoras. Y Selgin, que como saben hizo su tesis doctoral sobre este tema, Selgin dice que la próxima, la que se avecine, a lo mejor es dentro de 70 años, y a usted y a mí, Héctor, ahí que te vi, pero que la próxima será más gorda todavía. Si siguen por ese camino, yo estoy con Selgin. Hace poco que no le veo, pero cuando viene por Europa, pues de vez en cuando, y coincide con algún amigo mío de algún otro país, me dice, ¿cómo está José Antonio Aguirre? Y tal, pues sigue, es usted, tal y cual y cual. Y la última vez que un amigo mío italiano lo encontró, me parece que fue en Turín o en Milán, y le dijo, ¿cómo está? Tal y cual. Dice, que siga. El problema que tiene hoy la economía monetaria es el dinero, es la teoría del dinero. Yo creo que eso es así. ¿Habrá que introducir mercancías? No lo sé. Se van a resistir. Pero desde luego por el camino que vamos, pues tendremos que cambiar. Y lo que deben cambiar, es decir, la gente que tiene tiempo. Porque claro, el economista que está, el tío trabajando en una empresa, el economista que está ocupado con otra serie de preocupaciones, no tiene la cabeza liberada para poder ocuparse de estas cosas. Pero hay muchos economistas que tienen tiempo, y yo invito a todos a que se dediquen a esto, a pensar seriamente sobre cómo eliminar estos dos incentivos perversos que yo creo que son los que motivan este tipo de crisis. El incentivo que supone la centralización de la reserva bancaria. Hay estudios por ahí que dicen que el sistema de banca libre en los Estados Unidos no fue la catástrofe que... Pero bueno, es que al tiempo que se hacen estudios históricos sobre cómo se han desarrollado las cosas, hay que hacer también estudios teóricos que convenzan, hay que hacer estudios teóricos que convenzan al grueso de la profesión, porque claro, si no convences al grueso de la profesión, no tienes nada que hacer. Si sigues estando ahí aislado estos son los austriacos, esto ya sabes, esto ya. No, o sea, tienes que convencer y además, aunque te cueste pelearte con algún amigo, ¿no? Decirle, mira, a mí me cuesta, con Jorge Dongues, me cuesta bastante decirle, oye, tu Bundesbahn es magnífico, pero nos pongáis, porque además, es que los griegos, fíjate lo que han hecho, tal cual, pero ¿para qué les prestasteis, coño? Claro. Si fuisteis vosotros los que les prestasteis el dinero a los griegos y los metieron ahí donde querían, aquí todo el mundo tiene su responsabilidad, claro que aquí se le ocurre. Las cosas son así.
Claro, como después será el Bundesbank el que me saque del tinglao, claro, ahí está. Claro, esa es la consecuencia de decir, nada, como compro el dinero en Nueva York al X% y le meto 200 básicos y se los presto a los griegos, pues la cuenta de resultados es maravillosa. Sí, de acuerdo, pues mire usted lo que ha pasado. Claro, es que claro, unas instituciones como nuestros bancos que no pueden quebrar, porque claro, si quiebran, pues esto hay que arreglarlo. Alguien me ha preguntado sobre qué opinaba de Bello hace un momento. Pues Bello hizo lo que pudo, ha sido tú. Bello hizo lo que pudo en su momento, y dijo, aunque esto me parece una barbaridad, mire usted, Banco de Inglaterra, preste usted porque si no la City se va a tal. Pero ¿qué pasa? Que muy bien, eso pero fíjate tú, lo que hicieron, fíjate tú en el primer caso de crisis bancaria que hubo en Inglaterra, que es en 1890 con el tema de la Casa Baring. ¿Qué se hizo entonces? Pues eso es lo que se tenía que hacer ahora. Y se ha hecho. Lo que pasa es que, claro, con el sistema bancario este de la semana no han podido. Pero, no, mire usted. Cuando en la crisis de Baring, el gobernador del Banco de Inglaterra se pone en comunicación con el ministro de Hacienda, el del Tesoro, y le dice, oiga, que tenemos aquí esta banca nuestra, era un merchant bank, era un banco de inversión, por así decirlo. Tenemos aquí tal cual. Pues sí, muy bien. Llame usted a la comunidad financiera y le digan que aquello se arregló en 8 años. Sin paro, sin nada de nada, se arregló en 8 años. Se repartieron las cosas como tal, los créditos que entonces eran incorrectos. En el siglo XX ha llegado ya, es decir, yo no creo que Bello, al escribir su libro, dijera que en todas las crisis bancarias que se produjeran había que hacer lo que dijo él que se hiciera en aquella. Bueno, pues lo han hecho y claro, han montado el sistema que es pistonudo. Es pistonudo. ¿Algo más? Sí, nada, pues ya vamos a hacer el descanso. Empezamos a hacer el descanso. Muchas gracias.